Bien, seguimos aquí hablando con Maynor Cabrera sobre lo que pudiera ser un marco para analizar el impacto o el efecto de esta, digamos, posible modificación de impuestos y de gastos públicos que aquí se le ha venido a llamar el pacto fiscal. Y tenemos un instrumento que se le conoce como CEQ. CEQ, y esto que fue elaborado esa metodología por la Universidad de Tulane y es producto de la profesora Nora Lustig, pues se está utilizando en muchísimos países. Maynor Cabrera nos está explicando esta noche cómo se puede utilizar esto para analizar el impacto de la política fiscal sobre la desigualdad de ingresos y sobre la incidencia de la pobreza. Ya nos dijo Maynor que partimos primero de un ingreso de mercado como si no existiera el Estado. Y ya le colocamos una primera figura impositiva que son los impuestos directos y nos queda entonces el ingreso de mercado neto. Bien, a partir de ahí, ¿qué otra intervención tiene el Estado? El Estado y sobre todo América Latina en la década anterior se implementaron programas de transferencias monetarias condicionadas en efectivo. Esto fue lo que ayudó a países como Brasil a tener una reducción muy importante de la pobreza. Más que todo se le daba a la persona dinero con la condición que llevara a sus hijos a estudiar y que le realizaran ciertos chequeos médicos, sobre todo a niños menores de 5 años. Entonces, esto altera la distribución del ingreso porque regularmente son hogares más pobres los que están recibiendo este dinero en efectivo. Pero también se incluyen otras medidas como por ejemplo cuando los gobiernos les dan a los hogares uniformes, refacción escolar o alimentos, una bolsa de alimentos, por ejemplo, cuando se le da a la familia, porque en realidad estos son sustitutos muy cercanos del dinero. Si al hogar no le hubieran dado el uniforme o no le hubieran dado los útiles escolares, pues ahí sí que para que el niño estudie tendría que haber sacado de su bolsa e ir a darlo. Y entonces esto aumenta el ingreso disponible de las familias. Tienen más dinero para gastar ya porque ya no tienen que gastar directamente algo o bien porque ya tienen dinero en sus bolsillos. Entonces eso se financia, digamos, con los recursos de los impuestos. Sí. Impuestos directos que se obtuvo del paso anterior, se trasladan y se pueden utilizar para hacer transferencias, como es el caso de la República Dominicana, Comer es Primero, o la tarjeta de solidaridad en general, que incluye programas como el bono gas, el bono luz, Comer es Primero, asistencia escolar, el que tú señalabas, y cualquier otro tipo de ayuda directa. ¿Cómo afecta eso a, primero, la pobreza? ¿Aumenta o disminuye? Pues tienden a ser programas sumamente efectivos en la reducción de la pobreza. A eso que tú llamabas progresivo. Son progresivos porque se habla que un programa de gasto es progresivo cuando recibe más beneficios a aquellos hogares que están en una situación de mayor pobreza y se va reduciendo pues conforme los hogares van teniendo. Si uno ordenara, digamos, los hogares en grupo y los pusiera pues de los más pobres a los más ricos, los más pobres reciben menos, reciben más, perdón, y los más ricos están recibiendo menos. Eso es progresivo, o sea, hace que la distribución del ingreso progrese hacia una reducción de la desigualdad. De la desigualdad, o sea, sí, que eso es positivo. Es positivo. O sea, que el conjunto de transferencias ayuda a que la sociedad sea más justa. Con relación a la incidencia de pobreza. A la incidencia de pobreza también, porque alivia ya sea generalmente se le da a algunos hogares que están muy cerca de tener ingresos cercanos a la línea de pobreza, que es una medición que se hace de un ingreso mínimo que se tiene para ser o no clasificado como pobre. Y si tú tienes menos de ingresos menos de esa línea de pobreza, eres pobre, y si tienes ingresos superiores, no eres pobre. No eres pobre. Entonces, algunos hogares ese dinero les sirve pues para brincar y salir de esa posición de pobreza, y en algunos casos pues cuando los hijos del hogar han recibido educación, pues también eso puede ayudar a quebrar un ciclo intergeneracional de pobreza, porque tal vez los papás no estudiaron, pero los hijos ahora tienen oportunidad de estudiar y entonces de esta forma van a poder tener mejores oportunidades hacia futuro. La experiencia internacional, ¿qué dice con relación a tú introducir esas transferencias? ¿Siempre se reduce la pobreza y siempre mejoran la distribución en términos de equidad? Sí, porque incluso por diseño los programas
tratan de focalizar, quiere decir que enfocan el dinero que se va a gastar hacia hogares más pobres. O sea que eso es bueno subrayarlo. Sí, o sea, son programas no focalizados. es, por ejemplo, como se discutía anteriormente, un ingreso mínimo universal para todos. No, es un ingreso pues, que se traslada hacia hogares más pobres. Porque justamente su enfoque es romper la pobreza en el año que se está dando el dinero y también romperla hacia futuro en la medida que pues, el niño tenga controles de crecimiento, de salud y también que estudie. Entonces tenemos ingreso de mercado, eso asumiendo que no hay ningún estado, simplemente aparece ahí la remuneración al factor capital, remuneración al factor trabajo, eso se determina lo que es el nivel de desigualdad y el nivel de pobreza. Luego aparecen los impuestos, tú dices que no mejora significativamente ninguno de los indicadores, ni de pobreza ni de desigualdad. Luego entonces, que se define el ingreso de mercado neto, le colocas lo que es el monto de transferencias y eso define un nuevo tipo de ingreso. ¿Cuál es ese tipo de ingreso? El ingreso disponible. Ingreso disponible. Se llama disponible porque es algo que prácticamente estaría, digamos, como es lo que el hogar tiene en la bolsa. Por ejemplo, imagínense que alguien recibe su sueldo, le quitaron le quitaron el impuesto sobre la renta y si el gobierno le dio una transferencia, pues ese dinero es el que tiene ya para ir a gastar. Ingreso disponible. Que en términos, cuando tú haces el neteo de ambos tipos de figuras, de intervenciones del Estado, si tú ves a un pobre, tú te vas a dar cuenta de que primero él no te paga impuestos sobre la renta. Claro. Y segundo, él sí recibe la transferencia. Es decir, que en términos netos, el ingreso disponible para un pobre tiene que ser mayor que el ingreso de mercado. Así es. Y seguramente para un hogar que está en una buena condición, un hogar de los mayores estratos de ingreso, pues su ingreso va a ser menor porque primero no va a recibir la transferencia y segundo le van a restar el impuesto sobre la renta. Entonces seguramente va a estar peor que como estaba antes. Y eso entonces mejora la distribución de los ingresos. Eso mejora la distribución del ingreso, claro. Entonces, eso es como un compromiso que tiene la sociedad con la equidad. Exactamente. O sea, por eso es que se llama entonces commitment to equity. Es un tema de solidaridad también entre distintos estratos. O sea, el sector que tiene más dinero, en cierta forma, le está transfiriendo parte de sus ingresos al sector que está en peores condiciones. Entonces, no es que, digamos, este sea castigado. No, es más bien un tema de solidaridad social, ¿verdad? Que así que estos que están un poquito de mejor condición pueden tener un sacrificio sin en realidad alterar su nivel de vida y estos pues sí van a tener una mejora en sus condiciones actuales de vida y posibilitar que sus hijos pues la verdad que tengan un mejor futuro que el que tuvieron los padres. Y eso ayuda a disminuir intergeneracionalmente la pobreza. Así es. Porque ayuda a que como los hijos van a tener mejor educación que los padres, esos hijos con mayor educación que los padres pueden tener mayores niveles de ingresos y de esa forma la incidencia de la pobreza a lo largo de sus vidas va a ir disminuyendo. Y ese instrumento, ¿se ha ido aplicando, ese CEQ, se ha aplicado a muchos países? Bueno, en los países de América Latina, prácticamente en todos. La única excepción hasta el momento es Panamá. Panamá es el único país que no lo ha aplicado y no quiere decir que Panamá sea un país que no tenga problemas de desigualdad, pero es uno de los próximos países en los cuales se va a hacer este tipo de análisis. Pero hay que mencionar que ya se ha aplicado a algunos países de Europa, incluyendo, por ejemplo, Rusia. También se está aplicando en países de Asia, como por ejemplo la India, China, Indonesia y a un grupo importante de países de África. La verdad es de que el CEQ nació en América Latina, pero en realidad se está utilizando para los países africanos. De hecho, que es una exportación de América Latina o de un cerebro latinoamericano. Sí, claro, es un producto de exportación latinoamericano. Y aquí hay que hablar también que este Instituto Compromiso para la Equidad o CEQ Instituto está recibiendo un apoyo muy importante de la Fundación Bill y Melinda Gates. Que este grant, esta donación, pues está dirigida en gran parte, ¿verdad?, pues que esta tecnología se utilice en los países africanos, pues para ver qué pueden hacer los gobiernos para mejorar la situación de pobreza, así que de pobreza muy severa en estos países y ver ahí cómo el gobierno puede contribuir a reducir esta situación. Antes de irnos a la pausa, simplemente decir que estamos hablando con Maynor Cabrera, un experto, es consultor internacional, consultor del Banco Mundial y es miembro del CEQ Institute,
que tiene esta técnica que permite hacer el análisis de cada una de las figuras impositivas, así como también de gasto público, y que ayudaría considerablemente a los países a diseñar de una forma adecuada lo que son las reformas o los pactos fiscales para reducir la pobreza y también mejorar la equidad de la distribución de los ingresos. Vamos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.